este texto se divide, podríamos decir, en dos partes. Si bien muy relacionadas, pero son dos declaraciones importantísimas. Vamos a hacer hincapié especial en la segunda parte. Dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Fíjese que este texto 3 veces menciona al diablo, no me gusta eso. Pero bueno, es para destacar o resaltar una verdad, ¿no es cierto? El diablo peca desde el principio. Segunda parte, vamos todos juntos, a ver. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. A ver, otra vez. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Amén. Un texto muy poderoso. Estaba pensando, digo, qué poderoso, ¿no? Esa palabra tiene mucha fuerza. Deshacer. Deshacer. Él no vino a amortiguar las obras del enemigo. No vino para que se sientan un poquito menos, para, en fin, tratar de ayudarnos un poquito para sobrellevarlas. No vino para que nos resignemos al mal. Acá lo dice claramente, Él vino para deshacer las obras del diablo. Una respuesta contundente, una expresión que nos habla de un acto de parte del Señor poderoso, ¿no? Por más que el enemigo venga con todas sus intenciones de hacernos daño, de hacernos mal, Él vino para deshacer, para acabar de alguna forma con esas obras del enemigo que buscaban nuestra destrucción, buscaban perjudicarnos, ¿no es cierto? Sabemos, esto lo sabemos, ¿no es cierto?, que el enemigo siempre intenta perjudicarnos, y lo dice la palabra en distintas partes. El ladrón anda como león rugiente buscando a quien devorar. San Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. O sea, está claro el intento del maligno que quiere siempre nuestro mal, el mal de nuestra vida, el mal de nuestro hogar, el mal de nuestra familia, el mal de la sociedad, bueno, el mal de todos. Pero, dice el apóstol Juan, con una claridad impresionante, para esto apareció el Hijo de Dios, o sea Jesús, para deshacer las obras del diablo. Aquí quiero leer otro versículo, en Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 1, Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 11, perdón. Segunda de Corintios, carta a los Corintios sería, capítulo 2, verso 11, página 1068. Otra vez habla del diablo, ¿no es cierto? También lo menciona por nombre propio. Dice, para que Satanás, mira, hay todo un escrito, ¿no es cierto?, de Pablo, dice, perdona al ofensor. Y vamos a leer el verso 10 para que nos ubiquemos. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo os he perdonado. Habla del perdón. Y si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y ahí da explicación. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. No gane ventaja alguna sobre nosotros. No gane, él está peleando, él está queriendo conquistarnos, él está queriendo ganarnos, él está queriendo pasarnos siempre, pero para que no gane ventaja, fíjese esta palabra, ventaja, no se adelante a nosotros, no nos gane sobre nosotros. Verso y final dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Acuérdese de esta expresión, no ignoramos sus maquinaciones. Él está siempre maquinando, siempre imaginando cómo puede hacernos daño, cómo puede amargarnos la vida, cómo puede hacer que en vez de vivir una vida de victoria, vivamos una vida de problemas, de dificultades, de angustias, de amargura,
de tristeza, de pobreza, de miseria, de mal, en todo el sentido de la palabra. Él siempre está maquinando, siempre está pensando. El laboratorio de ideas del infierno siempre está activo, viendo cómo puede hacernos algún daño. Por eso dice, no tenemos que ignorar las maquinaciones del enemigo. No tenemos que no tener en cuenta, sino tenemos que tenerlas en cuenta y saber que tenemos un enemigo. Al enemigo no se vence diciendo, bueno, no existe, como el mundo, no, yo no creo en eso, no existe, para mí esto es fantasía, no. De esa forma no logramos nada. Al contrario, perdemos, porque no nos preparamos para combatir con él, sino que somos víctimas, ¿verdad? Porque no estamos reconociendo el problema y no lo estamos enfrentando. Entonces, no tenemos que ignorar las maquinaciones del enemigo. Bien, ahora yo quiero hablarles en esta noche de un tipo de maquinaciones, de un tipo de ataques del enemigo, y que no es el ataque que miramos normalmente. Nosotros normalmente miramos, bueno, una enfermedad o un problema económico o un agente exterior que de alguna forma nos afecta. Qué sé yo, nos echan del trabajo o nos viene un juicio o tenemos un problema grave de alguna índole que viene de afuera. Entonces, bueno, esto es un ataque del enemigo, este es un gigante, es un enemigo que tenemos que vencer. Y bueno, nos preparamos para vencerlo, para pelear contra él, ¿verdad? Pero hay otro tipo de enemigo, y es el que quiero referirme en esta noche, es el enemigo que trabaja en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos. Por ahí Jesús dijo, el enemigo más grande que tenemos es el de tu casa, ¿no? A veces decimos, bueno, acá adentro, ¿no? En nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, es donde a veces se pelean las más grandes batallas. Quizá lo de afuera, bueno, lo identificamos y lo peleamos, pero cuando el enemigo trabaja en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, es tremendo, es gravísimo. ¿Por qué? Porque a veces nos confunde y a veces no peleamos contra ello y terminamos siendo víctimas, ¿no es cierto? Por eso tenemos que pelearnos. El diablo actúa a través de nuestra mente, de nuestros sentimientos también. Yo quería recordarle, por ejemplo, vamos a mirar un segundito, allí en Génesis, vamos a recordar un poquito como para ir ubicándonos en este pensamiento, el caso de Adán y Eva, ¿no es cierto? Tenemos el capítulo 3 de Génesis, cuando dice la desobediencia del hombre, ¿no? Bueno, todos recordamos, ¿cierto? Allí, el capítulo 3 dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, era un símbolo de Satanás, ¿no es cierto? Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente, fíjese, ella sabía, ¿no es cierto? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Vino a convencerla, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y bueno, luego sigue la historia, ¿no es cierto? Dios le dio una palabra, ella sabía qué era lo correcto, lo que había que hacer, pero vino el tentador y trabajó en sus pensamientos. Trató de convencerla, no, Dios te dijo esto, pero no es tan así. Fíjate que no es exactamente como Dios dice. No es que vas a morir, al contrario, si comes de ese árbol vas a tener sabiduría, vas a ser como Dios, se te van a abrir los ojos,
Bueno, el diablo, por supuesto, como tentador, usó artimañas engañosas para engañar a la mujer, ¿verdad? Y bueno, ella en ese momento trastabilló, digamos, falló en su firmeza, falló en su posición de una hija de Dios y de obediencia a ese Dios maravilloso que le había creado, y empezó a pensar, y bueno, quizá tiene razón la serpiente. Y dice que la miró, empezó a mirar, entró por sus ojos, miró, se dio cuenta que era un fruto codiciable, aún dice para alcanzar sabiduría. Y bueno, paso siguiente, tomó, comió de su fruto, le dio a su marido. Ese, podríamos decir, es el pecado original, ¿cierto? Y no solamente le afectó a ella, le afectó a su marido. Todos conocemos el resto de la historia, fueron echados del huerto, vinieron las maldiciones, tenían que ya trabajar, espinas y cardos te va a producir el campo, con dolor darás a luz tus hijos, y bueno, tendrás enfermedades y esto y aquello. Y bueno, vino todo un montón de desgracias sobre ellos y sobre toda la raza humana. ¿Pero por qué? Porque el diablo trabajó en su mente. A esto quiero que entendamos. Trabajó en su mente, trabajó en sus pensamientos, trabajó en sus gustos, en sus sentimientos. Terminó convenciéndola y ella terminó desobedeciendo a Dios y acarreándose un montón de desgracias para ella y para toda su descendencia. Y hermanos, esta artimaña del enemigo no ha cambiado. Pasan los años, nosotros conocemos la palabra del Señor, conocemos la ley de Dios, conocemos las Escrituras, conocemos la voluntad del Señor, pero el enemigo siempre trata de una forma u otra de engañarnos, hacernos ver que no es tan así, o que quizá hay otras alternativas, o que quizá no es tan como Dios dice, o nos engaña de alguna forma o de otra, nos tienta. Y bueno, allí es donde perdemos las grandes batallas, porque en vez de ponernos firmes y decir, yo no entiendo mucho, pero una cosa sé, que si Dios lo ha dicho, esto es tal como Dios lo ha dicho. Y yo quiero ser fiel a ese Dios. Yo quiero ser obediente a ese Dios. Yo quiero ser fiel a su palabra. Porque yo sé que si soy fiel a su palabra, me va a ir bien. Amén. Pero a veces no tenemos esa posición firme. En este caso, Eva no la tuvo. No tuvo una posición firme. Dios le había hablado. Ella sabía exactamente lo que le había dicho Dios, porque incluso se lo dijo a la serpiente. Pero no tuvo una posición firme para pelear contra esa tentación y empezó a considerar la posibilidad, empezó a mirar, eso trajo en su mente, en su corazón, el anhelo, el deseo, fue tentada y cayó, ¿no es cierto?, ella, cayó su marido y fue una desgracia. Es decir, no mantuvo una posición firme de obediencia. Hermanos, cuando nosotros, la única forma de estar firme no es evaluar la tentación o ver si me conviene o no me conviene, si me gusta o no me gusta, si me parece o no me parece, o qué dice lo demás. No, la única forma de mantenernos firmes es siendo fiel y obediente a lo que Dios ha dicho. Si la mujer se hubiera mantenido fiel y obediente, no hubiera pasado lo que pasó, pero trastabilló, ¿verdad? Cedió, fue seducida, fue de Caín. Tenemos el caso de Caín, todos recordamos, ¿no? Caín trajo unos de Abel, esquindaba, bueno, en fin, y esa ofrenda no fue agradable. Y en vez de Caín reconocer su error y arrepentirse como tendría que haber hecho, reconocer su falla, orar a Dios y decirle, Dios, ¿en qué me equivoqué? ¿Verdad? Porque a veces nos pasa eso, ¿no es cierto? En vez de reconocer nuestro error, nos enojamos. ¿Cuántos se enojan cuando lo retan?
Qué feo que nos reten, ¿verdad? Que nos corrijan. Y a veces cuesta, ¿no es cierto? A veces por más que decimos, bueno, a mí me dijo uno, pastor, usted corríjame, cualquier cosita que vea, corríjame. Y cuando lo corregí, se fue, no lo vi más. No es fácil ser corregido. Y bueno, a Caín le pasó, se enojó. Y dice, verso 5, dice, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Sabe que hay una versión popular? Dice, se enojó al punto que su rostro reflejaba la intensidad de su furia. Estaba furioso. ¿Alguna vez alguno experimentó esto? ¿Sabe que cuando nos ponemos furiosos actuamos mal? Cuando nos enojamos actuamos mal. La Biblia dice, la ira del hombre no obra, la justicia de Dios. Cuando nos enojamos, generalmente nos equivocamos. Por eso, decirle que está al lado, no te enojes nunca, hermano. Estaba furioso. En vez de preguntarse qué habría pasado o preguntarle a Dios por qué no había sido agradable su ofrenda, se llenó de enojo y de furia. En el verso 6, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Esta otra versión dice, ¿por qué te enojaste tanto? Y el verso 7 dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Hay otra versión que dice, depende de ti, depende de tu voluntad. Dice, con todo esto, depende de tu voluntad. O sea, depende de tu voluntad si quieres hacer las cosas bien o quieres hacer las cosas mal, enojarte y actuar mal. Y cuando dice el pecado está a la puerta, estaba hablándole de algo mucho más grave que habría de acontecer luego, que fue que todos recordamos la historia, cuando Caín, por enojo, comete el terrible pecado de matar a su propio hermano. Y Dios ya lo había alertado. El pecado está a la puerta, cuidado, te enojaste mucho, vas a cometer un error gravísimo, pero depende de ti. De tu determinación, ¿qué vas a hacer? Por eso podríamos decir, hermano, que el diablo se metió en la mente de Caín y lo encegueció de tal forma, con enojo, que Caín no tuvo la capacidad para reflexionar y darse cuenta del terrible error que iba a cometer. Hermano, cuando nosotros el pecado se mete en nuestra mente, en nuestro corazón, nos puede enceguecer a tal punto que no nos damos cuenta del mal que vamos a cometer, el error que vamos a cometer, ¿cierto? Porque estamos enceguecidos, porque nuestra mente está nublada. Y no lo digo esto solamente porque nos enojemos o porque tengamos furia, sino frente muchas veces a las distintas tentaciones que pueden venir a nuestra vida. Esto es lo que pasa a veces en los matrimonios, con los hogares, con la cuestión de la fidelidad. Bueno, de pronto viene la tentación, viene la seducción y la mente, el corazón se nubla y ya no se razona más y se actúa por instinto, se actúa por concupiscencia y las personas terminan haciendo cualquier cosa y destruyendo a veces lo más querido, lo más bello, lo más amado, que es la familia, que es el matrimonio, que es el hogar. Y después se dicen, por eso, sí, pues yo quiero a mis hijos, yo quiero a mi familia. Pero en la práctica están demostrando todo lo contrario. Porque se están dejando seducir, es su mente, sus pensamientos, sus sentimientos están nublados, están como suprimidos por esa neblina negra, densa del pecado que se ha metido en su corazón. Por eso digo, hermanos, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, es donde se pelean las grandes batallas. ¿Cuánto dicen ayúdame, Señor? Por eso digo, mantengamos nuestra mente
libre de malos pensamientos. Amén. No juegue con los malos pensamientos. No juegue con la tentación. Si Dios te libró, no juegues, porque vas a perder. El que juega con la tentación, veo que el dicho que dice, el que juega con fuego, se quema. Y sí, no juegues con la tentación, porque es como jugar con fuego y te vas a quemar. Y esto, hablando de todo tipo de tentación, que pueden ser, como decía recién, el sexo opuesto, en los matrimonios, en los hogares, pueden ser las adicciones, puede ser cualquier tipo de vicio. Señor, líbranos. Amén. Gloria a Dios. Lo más lejos posible de la tentación. Amén. Alguien dijo, pastor, pero ¿cómo domino mi mente? ¿Cómo domino mi mente? Bueno, hay un dicho que dice, no podés evitar que los pájaros vuelen arriba de tu cabeza, pero sí podés evitar que hagan un nido ahí. Amén. Y nosotros sabemos otra verdad que es mucho más importante que esta. Tenemos que llenar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra del Señor. Tenemos que llenarla de la presencia del Señor. Tenemos que llenarla de los textos, de las escrituras, de las canciones del Señor, que llenan nuestro corazón, que nos inundan de su gozo, de su presencia. Y les puedo garantizar que esa es la garantía la mejor garantía de que los pensamientos del mundo y del diablo y del infierno no van a venir a tu mente ni a tu corazón. Amén. Porque está lleno de los pensamientos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y damos, por eso no tenemos que jugar. No tenemos que jugar. Pensá, bueno, voy un poquito hasta ver acá. Era adicto, qué sé yo, y sé dónde vende lo que yo busco y voy y me arrimo a ver hasta dónde aguanto. Te vas a caer, hermano. Te vas a caer porque no se juega con la tentación. Amén. Señor, ayúdanos, que tengamos, gloria a Dios. Y hay otras cosas también, porque no solamente esto, tenía otro tipo de pensamiento también. Cuidado con dar lugar a sentimientos, por ejemplo, de odios, de rencores. Estos también son malos pensamientos. Y nos acordamos lo que aquel nos hizo, y nos acordamos de la plata que nos debe, y nos acordamos que un día no nos saludó, y dejamos, y yo esto y aquello, y seguimos dando vueltas, y hablamos con este, y hablamos con el otro. Hermano, no, llene su mente de esos pensamientos que no sirven. Amén. Si a alguno le falló, perdonalo y olvídate de la deuda. Amén. Vas a quedar libre y lo vas a liberar al otro también. Amén. Gloria a Dios, de rencores, de odio. También pensamientos depresivos o de fracaso, de derrota, de pobreza. Empezamos a dejar, yo no puedo, yo no sé, yo soy un fracaso, yo nací pobre y me voy a morir pobre. El diablo quiere convencerte que naciste pobre y que vas a morir pobre. Eso es un convencimiento del diablo. O mi mamá tenía diabetes, entonces yo también voy a tener diabetes. Y si mi papá, los médicos te preguntan toda la genealogía. Ah, tu papá tuvo esto, bueno, cuídate porque vos también sos propenso a tener lo mismo. ¿A quién algún médico le dijo esto? Seguro, a la mayoría que estuvo alguna vez en un médico. Pero nosotros tenemos otra palabra, que es la palabra que Dios nos da y que dice que Él cambia nuestra herencia. Amén. Y que si venimos a Cristo somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron. Amén. Entonces, si yo tengo una mala herencia, no digo la ignoro, no, la maldigo, la echo fuera, la resisto en el nombre de Jesús y me declaro libre. Libre, libre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero la mente me dice, no, mirá, mi papá a los 40 años le agarró esto y yo ya estoy llegando a los 40, así que seguro que a mí, 41, 39 y cerca, ya me va a empezar a agarrar. Y ya mi papá tenía mala presión y era cardíaco, bueno, ya me empieza a doler el corazón
Porque, y bueno, la mente me trabaja y el diablo se me para acá y me dice, cuidado, a tu papá le pasó, o a tu mamá, tenés un tío que se murió de un paro cardíaco, cuidado. Y nos empieza a hablar al oído y a convencer de que nos va a pasar lo mismo. ¿Se da cuenta de qué tipo de maquinaciones le estoy hablando? No estoy hablando de los enemigos de afuera, los gigantes. Estoy hablando de cosas que el diablo nos habla a la mente, al corazón, a los sentimientos. Amén. Gloria a Dios. Cosas que aún quizá humanamente hablando, algunas cosas parecieran muy lógicas, pero nosotros tenemos otra lógica, que es la lógica de la palabra del Señor. Amén. Que nos libra de esas artimañas, de esas verdades, entre comillas, del mundo, y que para nosotros no cuentan, porque para nosotros la única verdad que sirve es la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Quiere decir que no existen las herejías? Sí que existen. Pero nosotros, por la fe, nos declaramos libres. Amén. Y somos libres, porque el Señor nos hace libres. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amén. Así que tenemos que ser nosotros, entender que vamos a tener una lucha siempre contra nuestros pensamientos. Hay un texto ahí en Génesis, mire, acá nomás, donde teníamos abierto, Génesis, capítulo 6, verso 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, y que todo designio, antes del diluvio, ¿no es cierto? Y que todo, escuché, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, ¿qué dice? Era continuo solamente el mal. O sea que nuestra naturaleza humana no piensa bien. Nuestra naturaleza humana nos lleva siempre a pensar mal. Por eso que tenemos que no ignorar las maquinaciones del enemigo. ¿Me va siguiendo? Sobre esto, sino saber que el diablo, si bien va a aparecer afuera, pero también va a querer meterse en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos. Los designios del pensamiento, de cuando habla del corazón, habla de los sentimientos más profundos, de continuo solamente el mal. El apóstol Pablo dice en Romanos 7:18, no lo busque, dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Hay una realidad. Hay una realidad. La teoría humanista dice, el hombre es esencialmente bueno. La palabra del Señor nos dice otra cosa, que la naturaleza humana, carnal del hombre no es buena, es mala. Pero Cristo nos da una nueva naturaleza. Él nos hace nuevas criaturas. Amén. ¿Quién nos recuerda la vida de Samsón? Se la voy a referir. Samsón, aquel hombre poderoso, levantado por Dios como juez, con una quijada de asno, mató gente, hizo estragos en los enemigos, muy poderoso, muy valeroso. ¿Sabe que hay personas que Dios la levanta con mucha autoridad y con mucho poder? Y esto es hermoso, porque Dios quiere usar hombres y mujeres para su gloria. Pero esto no significa que esas personas también tengan que luchar contra estas cosas. Y de pronto aparece en Timnat ahí de los filisteos, Samsón se enamora de una mujer filistea. Y bueno, le dice a sus padres, a la usanza de aquel tiempo, quiero que me consigan a esa mujer como esposa, porque los padres tenían que hacer el trato. Entonces los padres le dicen, Samsón, tú sabes que nuestra ley, la ley de Dios, nos dice que no tenemos que unirnos en yugo desigual con infieles, con las filisteas. Los filisteos eran enemigos del pueblo de Dios. No hay chicas hermosas en Israel, no hay doncellas
para que busque justamente una filistea. Escuchen los jóvenes. Amén. Y bueno, ¿qué le respondió Samsón? Padres, quiero que me consigan esa joven filistea como mujer porque ella me gusta. Fíjese, su gusto, sus sentimientos fueron puestos encima o sobre la ley de Dios. Le pasó lo mismo con Dalila. Esta era otra filistea. Dalila también era filistea. En vez de buscar una joven del pueblo de Dios, buscó una filistea. Muchas veces digo, era su debilidad, las filisteas. Cada uno tiene una debilidad. Y él tenía esa. Y bueno, le pasó lo que muchas veces pasa, ¿verdad? Jugó, con esta zafó, con otra zafó, pero todos conocemos, creo, el final de la historia, que es muy triste. Samsón jugó al último, fue con Dalila y terminó revelándole su secreto. Ella le cortó su cabello, rompió el pacto de nazareato que tenía, quedó débil como cualquier hombre, lo ataron, le arrancaron los ojos y terminó su vida moliendo en un molino y siendo el hazmerreír de sus enemigos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Samsón? ¿Fueron los filisteos los que lo vencieron? ¿Fue algún gigante? ¿Fue alguna cadena muy fuerte que lo venció? No. Fue su mente, sus sentimientos que lo traicionaron. No pudo vencer la batalla de sus sentimientos. No pudo vencer la batalla de sus sentimientos. No pudo vencer ese gigante aquí adentro que se llama sentimientos equivocados, erróneos, apartados de la voluntad de Dios. Y un hombre maravilloso, un líder poderoso, terminó siendo el hazmerreír de sus enemigos, sin ojos, arruinado. Qué triste, hermanos. Podemos haber sido llamados a hacer cosas tremendas para Dios, con llamamientos poderosos, con la voluntad de Dios hermosa para nuestras vidas. Pero cuidado, tenemos que pelear estas batallas y saber que el único lugar seguro es si Samsón hubiera dicho, está bien, me gusta la filistea, pero, como Dios dice en su palabra que no tengo que hacer esto, no lo voy a hacer. ¿Qué le parece? Qué distinta hubiera sido la historia. Qué distinta hubiera sido la historia. No hubiera terminado como una historia de fracaso y de derrota y de tristeza, y cada vez que la leo digo, ¿por qué existe este capítulo en la Biblia? ¿Por qué no es distinta la historia? Y a veces como un niño lo leo, ¿no será que tiene otro final? No, tiene el mismo final siempre. ¿Por qué? Porque no supo vencer un sentimiento. Señor, ¿cuánto dicen, Señor, ayúdame? ¿Amén? Por eso dice, vamos a Hebreos, ya vamos a ir un poco concretando este pensamiento. Hebreos, capítulo 5, es un poco lo que les he estado queriendo decir. Versos 8 y 9, habla de Jesús, ¿no es cierto? Nuestro ejemplo máximo. Hebreos 5, 8 y 9 dice, y aunque era hijo, con mayúscula, por lo que padeció, ¿qué dice? Aprendió la obediencia. Verso 9, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor ¿de qué? De eterna salvación. ¿Para quién? Para todos
los que le obedecen. Amén. Ahí nos habla de la palabra obediencia. Autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cuántos le quieren decir, Señor, ayúdame a obedecerte? Amén. Porque a veces nosotros podemos ser grandes creyentes acá en el culto. Y qué lindo, está bien, pero no es suficiente. Yo tengo que llevarme al Señor a mi casa. Amén. A mi trabajo, a mi escuela, a mi grupo de amigos. Y allí tengo que seguir siendo un hijo de Dios obediente. ¿Obediente a quién? ¿Al pastor? No, a su palabra. Amén. Autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Y aquí nos encontramos con esta cuestión de que el Evangelio no es solamente para creerlo, sino también para obedecerlo. Obedecerlo. Amén. Gloria a Dios. Mire, lo llevo a un par de versículos más. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, sobre este tema, página 1126. Elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu. Estoy hablando nosotros, del Espíritu. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Obedecer. Y ser rociado con la sangre de Jesucristo, etcétera, etcétera. Y en Romanos, capítulo 10, Romanos, capítulo 10, verso 16, dice, Romanos 10, 16, 1047, dice, mas no todos obedecieron, ¿qué dice? Al Evangelio. No todos obedecieron al Evangelio. Yo voy a preguntar, pero nadie me conteste esta noche. ¿Cuántos de los que estamos aquí obedecemos el Evangelio? Somos obedientes al Evangelio. Pastor, escúcheme, usted me predicó que el que creyera y fuere bautizado será salvo. Bueno, pero aún el bautismo es un paso de obediencia, de fe y obediencia. Comienzo a morir a la vieja vida para nacer a la nueva vida con Cristo. Amén. Y en la obediencia, ¿qué pasa? ¿Se sacia simplemente la justicia o el capricho de Dios? No, no. En la obediencia ganamos bendición. Somos bendecidos en la obediencia. Alcanzamos una vida victoriosa en la obediencia. Nos libramos del pecado y del mal y de sus consecuencias en la obediencia, ¿o no? ¿Qué hubiera pasado si Sansón hubiera obedecido? No hubiera perdido sus ojos. Hubiera terminado quizás derrotando del todo a los filisteos. Pero por su corazón desobediente, qué pena, ¿no es cierto? Terminó su historia muy triste. El diablo conoce nuestros puntos débiles, hermano, y trabaja sobre ellos para hacernos caer. Él conoce tu punto débil. Él es el gran tentador. Recordamos el caso de la mujer, Eva. A Eva la venció la curiosidad. Cuidado con la curiosidad. Algo aparentemente ingenuo. Alguno dice, pero por comer una manzanita pasa tal. No, fue un acto de desobediencia. Ni siquiera sabemos que es una manzana porque la Biblia no dice que era una manzana. Dice que era un fruto. Vio que ahora todo dice que es la manzana, pero es un fruto. O capaz que una manzana, no sabemos, pero bueno. Pero era el acto de desobediencia a la palabra del Señor. Por eso a veces decimos, no, esta cosita, escuchame, Dios tiene tantas cosas que hacer. Mirá que se va a fijar en esta pavadita que estoy haciendo, por favor. Como si Dios no tuviera otra cosa que hacer. ¿Usted se cree que Dios no tiene ojos? Dios tiene millones de ojos por todos lados. Dios ve todo. Y ve lo que hace el grande e importante, y ve lo que hago yo, que quizás soy
un ser insignificante, Dios lo ve. Amén. Coro viejo que cantamos por ahí. Cada paso que das en la senda en que vas, hay un Dios que te ve. Engañarle jamás al Señor tú podrás. Hay un Dios que te ve. Amén. Dios nos ve. Hermano, cuando pensamos que nadie nos ve, Dios nos ve. Cuando pensamos que nadie está, que estamos solos, mire, no hay nadie en la casa, no hay nadie acá, Dios nos ve. Amén. Ayúdanos, Señor. Porque no estamos satisfaciendo la justicia de un Dios caprichoso, estamos ganándonos bendición para nosotros mismos. Amén. No hay cosas pequeñas, no hay cosas ingenuas. No. Todo es importante. Señor, ayúdanos a tener como principio básico la obediencia. La desobediencia mata, escuche, enferma, empobrece. Como el que no da su diezmo, esta noche hablaba, yo no ofrendo, no diezmo, bueno, Dios no me va a mandar al infierno, pero me voy a empobrecer, porque no soy fiel al Señor. Por eso, enferma, cuando las personas se terminan lejos de Dios, se hacen adictos, esto, aquello, entristece, destruye hogares y familias. Qué tremendo. Ayúdanos, Señor, a ser hijos obedientes. ¿Por qué? Porque es el lugar más seguro. Es el lugar donde podemos con tranquilidad, estar con tranquilidad sabiendo que no nos vamos a equivocar. Si obedecemos al Señor. Mire, hay un texto y con este vamos a ir terminando, porque ya lo he avanzado, en 1 Juan capítulo 3, estos días lo estaba leyendo y me tocaba tanto el corazón. 1 Juan capítulo 3, versículo 22. 1 Juan capítulo 3, versículo 22, página 1135. Mire lo que dice, ¿me ayuda a leerlo? Vamos. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Cuando un hijo agrada al padre, el padre tiene la oportunidad de darle todas las bendiciones. Como el caso del hijo pródigo, ¿no es cierto? Cuando estaba lejos no podía darle nada. Cuando llegó, lo colmó de bendiciones. A un extraño, y ahora hablo de los hijos de Dios, esto lo estaba días pasados meditando en esto, algo tremendo. Habla de los hijos de Dios. Cuando un hijo de Dios está en comunión con su padre, el padre le va a dar todas las bendiciones. Para un extraño, para uno que recién llega del mundo, quizá hay una bendición, está bien, pero es una limosna, una bendición. Si usted viene a alguien a la puerta y le pide un pan, un sándwich, no le va a preguntar nada, se lo da, listo, ya está. Pero cuando un hijo está mal, tenemos que corregirlo, pero cuando está bien y hace la voluntad, qué alegría poder brindarle todo. Y tenemos el caso del hijo pródigo que recién le mencionaba, que es el caso más hermoso que está en la Biblia. Cuando el hijo restablece su comunión con el padre, automáticamente vuelve a ser heredero de todas las riquezas de su casa. Vestido, anillo, calzado, fiesta, todo. Amén. Cuando hacemos la voluntad, como dice, cualquier cosa que le pidiéremos, sabemos que la vamos a recibir. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. La mejor garantía para una vida bendecida es que podamos ser obedientes a Él. ¿Cuánto le quieren decir, ayúdame, Señor? ¿Cuánto quieren ponerse de pie conmigo? Vamos a orar al Señor. Vamos a decirle, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos
¿Por qué? Porque humanamente sabemos que nuestra mente, nuestros pensamientos a veces quieren dominarnos. Pero, oh Dios, gracias. Gracias porque un día llegaste a nuestras vidas. Cambiaste nuestra naturaleza pecaminosa, rebelde, terca quizá, y nos has dado un nuevo corazón. Hoy podemos decirte gracias, Señor. Pon tu mano sobre tu corazón esta noche, tú que estás de pie. Y dile, Señor, ayúdame a ser cada día más obediente a ti, más obediente a tu palabra, más obediente a tus consejos, a tus mandamientos. Ayúdame, Señor, a pelear esta batalla y a ganarla, sabiendo que obedeciéndote a ti, siempre seré vencedor. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Levanta tus manos y dile gracias, Señor. Sé que tú me vas a ayudar y voy a salir vencedor en estas batallas. Amén. No me va a pasar lo de Sansón. Voy a ser un vencedor. Porque te voy a mirar a ti, voy a mirar tu palabra, voy a mirar tus mandamientos, voy a oír tus consejos. Y sé que saldré vencedor en todas las batallas. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Siga alabando al Señor esta noche. Siga bendiciendo al Señor. Gloria a Jesús. Hoy la pastora decía al comienzo también, qué importante aún es el momento de pasar adelante. Es el momento de obediencia también, de pasar adelante porque tengo una necesidad. Y saber que mi Dios puede responderme, que mi Dios puede ayudarme, que mi Dios puede venir a mi vida, cambiarme, transformarme. Yo quiero hacer una invitación en esta noche, mientras estamos todos con nuestros ojos cerrados, todos de pie, pero orando en nuestros corazones. Habrá personas en esta noche que quieren decirle, Jesús, yo necesito que me ayudes. Yo te necesito, yo me he equivocado mucho, he fracasado mucho. A veces me siento cansado, derrotado, triste, solo, abatido. A veces me siento fracasado, fracasada. A veces me siento muy solo, muy sola. A veces me siento muy lejos de ti. Pero en esta noche le quieres decir, Jesús, yo te necesito. Yo te necesito. Yo quiero entregarme a ti de corazón. Yo quiero invitarte a que vengas a mi vida, a mi corazón y a mi hogar. Yo quiero ser un hijo tuyo, una hija tuya, obediente. Quiero caminar tomado de tu mano cada día. Y quiero caminar hacia un camino de victoria. No quiero vivir más derrotado, más triste, más abatido. Quiero vivir en victoria. Si tú eres esta persona, yo te voy a pedir que levantes tu mano bien alto. Y te voy a invitar también, aquí hay mucha gente que ha pasado, yo no le dije nada, pero que han pasado. Ven aquí adelante. No tienes que pagar nada. Jesús pagó todo. Solamente tienes que tener un corazón abierto, decirle, Jesús, yo te necesito. Quizás has sido rebelde, quizás has sido contumaz, quizás o no conocías a Jesús.